Así como están de pie, abra su Biblia en Apocalipsis 1. Voy a leer solo 3 versículos. Apocalipsis, ¿qué le dije? Versículo 1 al 3, por favor. Apocalipsis 1, versículo 1 al 3. Así de pie como están, por favor. Si ya lo halló, vamos a leerlo fuerte. Diga conmigo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben, ¿qué? Dígalo otra vez: las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, diga conmigo: el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿qué? Que el tiempo está cerca. Que el Señor bendiga su palabra. Tome su lugar. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Dios le dio a Juan en la isla de Patmos una revelación, dice ahí, de las cosas que deben suceder pronto. Y la mayoría de las cosas reveladas en Apocalipsis sucedieron en los primeros años del desarrollo de la iglesia primitiva, aun cuando algunos consideran que algunas cosas se cumplirían tiempo después. La historia nos demuestra que se cumplieron inmediatamente. Dios le reveló a Juan todo el contenido del libro del Apocalipsis para que entendiera que estas cosas iban a suceder pronto. Y le declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. El original dice que le reveló por medio de imágenes visuales. Dígalo fuerte: imágenes visuales. Más fuerte, dígalo: imágenes visuales. Es decir, cuadros representativos de conceptos completos, símbolos que estaban escritos ahí en la escritura. Y dice que Juan ha dado testimonio, número 1, de la palabra de Dios. Número 2, ha dado testimonio de Jesucristo. Y número 3, ha dado testimonio de todas las cosas que ha visto. Y termina diciendo: bienaventurado el que lee, segundo los que oyen las palabras de esta profecía, y en tercer lugar los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dígalo fuerte: los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Existen muchas cosas que están pasando justo en este momento en el mundo del espíritu y que están por manifestarse entre nosotros aquí en la tierra. Quiero hablarles de algunas de ellas ahora, para que cuando se manifiesten ustedes estén de acuerdo, que ya lo habíamos antes comunicado proféticamente aquí en esta congregación. Muchas de estas cosas que están por suceder pronto están ahora en un proceso de gestación. Dígalo fuerte conmigo: proceso de gestación. Como toda gestación, ¿verdad? Primero se concibe el óvulo, ¿verdad? Fecunda, o el espermatozoide fecunda al óvulo, y hay vida distinta de cualquier otra célula que trae a la existencia a un ser humano, hombre o mujer, pero se concibe desde el mismo vientre de la madre cuando todavía no se ve, es imperceptible, ¿verdad? Es diminuto, es chiquito, no tiene un gran tamaño,
pero entonces se concibe. Diga conmigo, se concibe. Lo segundo que pasa es que se empieza a multiplicar, a crecer, a desarrollar, y con el paso de la semana se le forman los ojitos, se le forman las manos, los deditos, los pies, los órganos, los pulmones, el corazón, el hígado, todos los órganos funcionales que deben estar operando en la vida de esa persona. Entonces, primero se concibe, segundo crece y se desarrolla, y tercero se manifiestan o se hacen presentes. Es decir, llega el momento en que el ser que está siendo concebido y se ha desarrollado y crecido dentro del vientre, se rompe la fuente, ¿verdad? Y entonces el bebé es expulsado de un medio líquido, de amniótico, y entonces sale a otro estado totalmente distinto. Entonces todas las partes como pleuras de sus pulmones que le permiten al niño vivir en un estado líquido son expulsadas, ¿verdad? Para que entonces él pueda respirar y vivir en otro ambiente completamente diferente en el tiempo de su manifestación. Le voy a dar algunos ejemplos de las cosas que están sucediendo en este tiempo estratégicamente de parte de Dios. Dios está tejiendo redes de siervos y de ministerios para la reforma más grande que jamás los hijos de Dios hemos visto aquí en la tierra. Diga conmigo fuerte, no es avivamiento, es reforma. Más fuerte dígalo, no es avivamiento, es reforma. Cuando hablamos de una reforma en la vida de una nación, la palabra diortosis en el griego quiere decir cambios profundos y estructurales que hacen que la imagen exterior de un edificio cambie completamente, y la percepción que la gente se forma del exterior es completamente distinta a lo que fue anteriormente. Si nosotros quitáramos algunas columnas de ese mezanín y algunas columnas que vienen desde la parte de abajo, toda esta parte acá es una placa de 3 niveles, ¿verdad?, que está sosteniendo una estructura que pesa toneladas y que hace un volado para no tener una columna que lo sostenga aquí. Pero si cambiáramos la estructura interna del edificio, de las columnas que le dan soporte a la estructura actual, tendríamos que hacer también un cambio dramático en la imagen exterior del edificio. Y Dios nos está diciendo que a través de las redes de siervos y de ministerios estratégicos del mundo que se están dando ahora, Dios traerá sobre nuestra nación y sobre las naciones del mundo una reforma como jamás nuestros ojos lo han visto en la historia del cristianismo. Conocemos la reforma de Martín Lutero en 1517, pero te digo que la reforma que Dios traerá será mucho más grande y de un impacto mayor sobre las naciones del mundo que lo que fue la reforma de Martín Lutero. Eso es mucho decir en el día de hoy. Será una reforma que afectará todas las áreas más importantes de la vida de nuestra sociedad moderna. Cambiará la economía, cambiará la ciencia, las artes, la política, la salud, la agronomía, las religiones como se conocen en el mundo, los medios masivos de comunicación, las redes sociales, toda la era digital en la que hemos entrado de una manera irreversible, traerá un cambio dramático en esta reforma que el Espíritu de Dios está trayendo, porque Él está uniendo hombres y mujeres y ministerios estratégicos en todos lados del mundo para conseguir su propósito. La forma de ver y la forma de hacer las cosas cambiará de manera dramática y será tan rápido que rebasará la capacidad de adaptación de las personas o de la gente y aumentará gravemente
los trastornos de comportamiento de la gente por el sentido de inadaptación a los cambios vertiginosos en los que estamos entrando. La gente no será capaz de reponer en poco tiempo algo que ha llevado muchos años estarse construyendo, porque Dios está trayendo una reforma. Diga conmigo, una reforma. Más fuerte, dígalo, una reforma. Vamos a librar, le doy otro ejemplo, una de las batallas espirituales más dramáticas y más fuertes que jamás hayamos tenido, la más sutil batalla espiritual que nunca hemos visto suceder en la historia, que penetrará la mentalidad de la gente. Empezarán muchos a llamar bueno a lo malo, y a lo malo le llamarán bueno, porque habrá una distorsión de la realidad tan dramática y tan grande que se confundirán y querrán adaptar las cosas del mundo para incluso meterlas dentro de las iglesias cristianas. Y te digo que Dios nos ha levantado en este tiempo, en esta nación, para detener el ataque más feroz que el enemigo jamás ha desatado sobre la vida de la iglesia. Los espíritus de error, de mentira y de engaño moverán de sus cimientos a muchos que no están muy firmes en su convicción cristiana. Apostasía llegará, otros renegarán de su fe, y será gente que jamás hubieras tú esperado ver en esa condición. Gente que tú pensabas que era muy sólida en su relación con Dios, que era muy firme en su manera de pensar, de creer y de actuar, habrán dado un vuelco tan grande que los desconocerás completamente. Estos serán los tiempos peligrosos de los que habla la Escritura. Cuando Dios le habla a Juan en el Apocalipsis, en el pasaje que hemos leído, dice que Dios le quiso mostrar por medio de imágenes las cosas que iban a suceder pronto. Diga conmigo, iban a suceder pronto. El discernimiento de espíritus se va a agudizar en una buena parte de los hijos de Dios, y veremos una serie de liberaciones masivas de personas las cuales estaban jugando simplemente con las cosas de Dios y cayeron desgraciadamente en las garras del enemigo. Veremos una manifestación del poder de Dios sanando, liberando, resucitando muertos, restaurando familias, restaurando sistemas políticos y económicos, que va a voltear de cabeza al mundo. Dones de sanidad, dones de milagros serán desatados por todos lados en el hemisferio, no solamente occidental, sino el oriental también. En todos lados, en todas las naciones del mundo, Dios hará cosas extraordinarias para la gloria de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Hay muchas cosas más que van a ser manifestadas pronto, pero ya tendremos tiempo de hablar de cada una de ellas en su momento. Hoy yo quiero concentrarme en una de ellas, de las cuales el Señor nos ha estado hablando. Quiero hablarles del levantamiento de toda una nueva generación de jóvenes que Dios va a traer en el planeta Tierra y que también jamás hemos visto suceder. Solo déjeme que lea algunos pasajes de las Escrituras que nos dan sustento a lo que estamos mencionando. A lo largo de la historia bíblica y de la historia contemporánea, Dios levantó nuevas generaciones. Diga conmigo, nuevas generaciones. Más fuerte, dígalo, nuevas generaciones. Los que están abajo del mezanín, digan nuevas generaciones. Necesitamos reconocer en la historia, por ejemplo, José, para hablar del primer caso, fue un muchacho que Dios levantó en su tiempo para traer liberación a su pueblo Israel y a muchas otras naciones cercanas a Israel y a Egipto en una de las hambrunas más grandes que ha habido en la tierra. Nace, según Génesis capítulo 30, versículo 22 al 24, él viene como uno de los 12 hijos de Jacob, el último que nace, y su nombre José
significa Dios añade o Él añade. Luego la historia de José el soñador se nos narra de Génesis 37:1 a Génesis 50:26 y nos habla de la historia de este joven que comenzó cuando tenía 17 años de edad. Diga conmigo, 17 años de edad. Por eso no es raro que hayamos presentado a este pequeño ahora, porque Dios está fijando los ojos en las nuevas generaciones. Dígalo fuerte, en las nuevas generaciones. Entonces comenzó cuando tenía 17 años, apacentaba las ovejas de su padre junto con sus hermanos, y dice que él estaba junto con los hijos de Bila y de Silpa, y se portaban terriblemente mal los hermanos de José. Y entonces José le reportaba al papá la mala fama de sus hermanos. Y venía José y le decía: oye papá, no son buenas las cosas que yo oigo respecto de mis hermanos. En donde quiera que yo voy, hay una mala fama de mis hermanos. Y entonces dice la Biblia que Jacob amó a José más que a sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. O sea, cuando él no creía que tenía todavía capacidad reproductiva, ¿verdad? En su cuerpo, Dios le da a este muchacho para hacer un tremendo estrago en la historia de la humanidad. Y entonces dice que le diseñó, ¿verdad?, una túnica de muy diversos colores. Las túnicas de diversos colores solamente se diseñaban para las personas que iban a gobernar en las naciones. Es decir, Jacob se dio cuenta temprano que José, su hijo, tenía un llamado de Dios para gobernar en las naciones, y empezó desde chico a tratarlo distinto de cómo trataba al resto de sus hermanos. Y entonces, ¿verdad?, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle de manera pacífica, dice la escritura. Luego se agravan las cosas porque soñó José un sueño y lo platicó a sus hermanos, y ellos lo aborrecieron más todavía a causa de sus sueños y de sus palabras. Él vino y les dijo un día: oigan, ¿qué creen? Fíjense que soñé un sueño en donde veía unos manojos así puestos de pie, pero los manojos de ustedes eran más chicos que el mío. Y entonces sus manojos se inclinaban ante el mío. Y sus hermanos, dice, que a causa de sus sueños y de sus palabras, lo aborrecieron más todavía, porque dijeron: estás como que ya volviste a fumar de esa cochina hierba, ¿verdad? Y le dicen: ¿cómo crees que nosotros vamos a venir delante de ti y nos vamos a inclinar delante de ti? Y entonces los hermanos lo querían matar. Y luego tiene un segundo sueño y ve la luna, ¿verdad?, y el sol como los astros principales y las estrellas que también se inclinaban ante la estrella de él. Digan conmigo: hay algunos que nacen con estrella y hay otros que nacen estrellados. No, no es cierto. Literalmente, José va y le platica al papá y a la mamá y a sus hermanos el segundo sueño. Y entonces dijeron: no, este cuate sí de plano ya la cannabis hizo sus estragos en la mente de este muchacho, anda totalmente desorbitado. Y entonces un día sus hermanos van a cuidar los ganados de su padre a Siquem, y el papá le dice a José: por favor, ve y alcanza a tus hermanos para ver cómo están y llévales algo de comer. Y literalmente, cuando lo ven de lejos, dicen: mira, allá viene José el soñador. Digan conmigo: allá viene José el soñador. Y dijeron los hermanos: vamos a matarlo para ver qué será de sus sueños. Como si matando a la persona que ha recibido sueños divinos, sueños que son de Dios, los sueños se pudieran morir también junto con la muerte de la persona. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo declaro que los sueños que son de Dios no se pueden morir. Dígalo fuerte: nacieron de Él y volverán a Él
¿De dónde salieron? Completamente realizados para la gloria de Dios. Amén. Finalmente un hermano de él, Rubén, dijo: no lo matemos, miren, no seamos, como dicen, ¿verdad? Los chavos, no seamos gachos, no lo matemos, metámoslo en una cisterna. Y cuando aparecieron los amalecitas, lo vendieron por 20 monedas o piezas de plata, según el versículo 28 del capítulo 37 de Génesis. Y Judá fue el que propuso la venta. Dígalo fuerte: Judá propuso la venta. Bueno, usted sabe la historia. Él llega con Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Sí se acuerda, ¿verdad? Y entonces él lo adquiere de los amalecitas que lo vendieron y que lo habían comprado de sus hermanos. Lo pone cerca de él para administrar. Y dice la Biblia que era tan eficaz, tan eficiente este muchacho que entró en la esfera gubernamental, que literalmente Potifar no se preocupaba absolutamente de nada, ni siquiera de los alimentos que se tenía que llevar a su mesa, porque era un excelente administrador para la gloria de Dios. Levante la izquierda para que descanse la derecha. Diga conmigo: gracias a Dios, los hijos de Dios somos excelentes administradores. Dígalo más fuerte: somos excelentes administradores. Si todavía no lo es, no se preocupe, diga: somos excelentes administradores. Usted se acuerda que la esposa de Potifar le andaba echando los canes a José. Sí se acuerda, ¿verdad? Ya no digamos los canes, sino toditita la perrera, ¿verdad? Y José prefirió dejar su túnica en las manos de la mujer que lo acusa falsamente, y le dice a Potifar: ahí tienes tu siervo que tú adquiriste. Mira, ya me andaba violando este hombre. Quiere decir que si José tuvo que dejar la túnica, es que andaba demasiado cerca de la Potifara, ¿verdad? Y entonces prefirió dejar y salir huyendo. Digan conmigo: vale más salir huyendo que ahí quedar. Y sabe una cosa, finalmente lo mandan a la cárcel, y en la cárcel los dones naturales, dígalo fuerte: los dones naturales. José era un extraordinario intérprete de sueños, y entonces él interpreta el sueño al copero del rey y al panadero del rey, y sus sueños fueron perfectamente interpretados. Un día Faraón tiene un gran sueño y no hay nadie que le interprete el sueño, pero había un muchacho, dígalo fuerte, había un muchacho de la nueva generación insertado en la estructura gubernamental, y le dijeron: aquel que mandaste al calabozo tiene la facultad de discernir los misterios divinos, de traducir los sueños y las revelaciones de Dios. Lo trae y Faraón le pregunta: ¿tú crees que puedes discernir el sueño que he tenido? Y él dice: yo no soy capaz de interpretar nada. El que es capaz de interpretar es el Dios omnipotente al cual yo sirvo y al cual yo adoro. ¿Usted se acuerda? Le interpreta el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Diga conmigo: las vacas flacas. Estaban tan flacas, tan flacas, tan flacas que ya no daban leche, daban lástima. Y literalmente se queda maravillado Faraón y dijo: ¿en quién vamos nosotros a encontrar a alguien sobre el cual repose el Espíritu de Dios? Diga conmigo: el Espíritu de Dios. Levante su mano derecha y diga: la diferencia entre nosotros que estamos siendo acercados y los que ya están en el gobierno es que nosotros tenemos un espíritu superior, como Daniel con Nabucodonosor. ¿Sí se acuerda? Dice Daniel 6 que había en Daniel un espíritu superior. Dígalo fuerte: el mismo espíritu que había en Daniel es el mismo espíritu que habita en nosotros. ¿Sí lo cree o no lo cree? Le voy a dar otro ejemplo. Usted sabe cómo hizo
José unos cambios extraordinarios, cómo diseñó sistemas de almacenamiento para poder preservar la vida, cómo quintó la tierra para poder traer bendición, y cuando llegaran los años de las vacas flacas, librar a su pueblo, librar a su familia, librar a Egipto y librar a las naciones con la sabiduría de Dios que Él le trajo en esa ocasión a su vida. Segundo ejemplo que le quiero dar, le quiero hablar del profeta Samuel. Samuel fue otro muchacho que Dios levantó en un tiempo en que escaseaba la palabra de Jehová, y dice la Biblia en 1 de Samuel 3, del 1 al 21, que no había visión con frecuencia. Diga fuerte conmigo, lo normal. Fuerte diga, lo normal es que haya visión con frecuencia. Pero en esos días en que Samuel fue llevado por su madre Ana para servir al lado de Elí el sacerdote, ella lo había recibido de parte de Dios. Samuel quiere decir pedido a Dios. Diga conmigo, pedido a Dios. Es más, diga fuerte conmigo, yo estoy aquí como respuesta a una petición para que yo naciera. Amén. Le dijo el sacerdote, le dijo a Ana, ya digiere tu vino, estás diciendo tontería y media. Y ella dijo, no estoy ebria, sino que le he pedido a Dios un hijo varón, y yo lo voy a consagrar a él cuando el niño nazca, todos los días de su vida. Y sabe una cosa, Ana lo destetó y lo llevó en presencia de Elí a la casa de Jehová. Y los ojos de Elí, la vieja generación, comenzaban a oscurecer y a perder la agudeza visual. Dice la escritura que no podía ver. El viejo había perdido el discernimiento y el nuevo Samuel no lo había adquirido todavía. Había un vacío. Dígalo fuerte conmigo, había un vacío. El otro no discernía y el nuevo tampoco discernía. Y en medio había un vacío de revelación profética, de revelación de Dios. Pero literalmente él estaba en el templo, ¿verdad? Junto al arca. Y antes que la lámpara de Jehová fuera apagada, la lámpara de Jehová no era una lámpara literal, se refería a Elí, el sumo sacerdote. Diga conmigo, los sacerdotes, diga conmigo, los líderes son lámparas de Jehová que alumbran el camino. Y dice que antes que la lámpara de Jehová fuere apagada, Dios le habló a Samuel las dos primeras veces. Y le habló y le dijo, Samuel, Samuel. Y se paró Samuel, echó la raya, dice, creo que me llama Elí. Llegó delante de Elí, le dijo Elí, aquí estoy, aquí está tu siervo, ¿para qué me has llamado? Dijo, no, yo no te hablé, ve y acuéstate. Y le volvió a hablar el Espíritu de Dios por su nombre dos veces, Samuel, Samuel. Se volvió a parar, llegó corriendo delante de él y le dijo, aquí estoy, ¿para qué te puedo servir? Y él le dijo, no, yo no te llamé, vuelve y acuéstate. Hasta la tercera, diga conmigo, a la tercera va la vencida, ¿verdad? Elí había perdido el discernimiento espiritual, no entendía que quien estaba llamando al muchacho era el Espíritu de Dios. El día de hoy Dios está llamando a una nueva generación en esta nación y alrededor de las naciones del mundo. Dígalo fuerte, una nueva generación. Y entonces le dijo la tercera vez, o la segunda para la tercera, si te vuelve a hablar esa voz que estás escuchando, diga conmigo, la nueva generación está escuchando la voz del Espíritu de Dios. Y le dijo, si te vuelve a hablar, responde entonces y di, heme aquí tu siervo, ¿para qué me has llamado? Y entonces contestó Samuel la tercera vez, y Dios le habla a Samuel de cosas extraordinarias que iba a hacer en medio de la nación de Israel, incluido un juicio muy grande que él iba a traer sobre la casa de Elí. Dice, el que oiga lo que yo te estoy revelando a ti, le van a retumbar los oídos de la revelación que yo te estoy trayendo.
Y en la mañana el sacerdote Elí se acerca, ¿verdad?, con Samuel y le dijo: por favor, no me encubras. Todo lo que te ha dicho, sea bueno, sea malo, revélame lo que Dios te habló. Dios ya no le estaba hablando a la vieja guardia, le estaba hablando a la nueva generación. Dígalo fuerte: hay una nueva generación que Dios está levantando con un discernimiento espiritual extraordinario. Y entonces Samuel no le encubrió nada de lo que Dios había determinado hacer, incluidos los juicios contra la casa de Elí. Y él le dijo: Jehová es, no me cabe la menor duda, haga como bien le pareciere. Entonces Dios hace un juicio sobre la vida de Elí y los hijos de Elí, que estaban violentando los sacrificios que el pueblo traía para ofrecerle a Dios. Usted se acuerda de la historia. Samuel le manifiesta entonces todo lo que Dios le revela, pero dice en los últimos versículos, por favor, primero de Samuel, capítulo 3, voy a leer los versículos 19 al 21. Primero de Samuel 3, 19 al 21. ¿Sí trajo Biblia? Diga conmigo: es bueno traer Biblia a la iglesia. Pero a veces nos confiamos porque nos ponen ahí la letra, ¿verdad?, en la pantalla. Miren lo que dice ahí: y Samuel creció. Dígalo fuerte: Samuel creció. Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra, ¿qué? Ninguna de sus palabras. Era un joven profeta. Él hablaba y las palabras que salían de su boca empezaban a correr el tiempo. Pero cuando alguna de las palabras parecía que fuera a caer en la tierra, el Dios que había prometido que no iba a dejar caer, venía, agarraba la palabra y la seguía sosteniendo hasta que la palabra tenía su final cumplimiento. Diga conmigo: todo lo que Dios ha dicho respecto de mí se va a cumplir. Dígalo fuerte: no quedará palabra que se deje de cumplir. Versículo 20: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel, ¿qué dice? Era fiel profeta. ¿De quién? De Jehová. Era joven, pero era un fiel profeta. Diga conmigo: fiel profeta. Y lo más interesante, lo que dice el último versículo, versículo 21, leámoslo fuerte, por favor, ¿qué dice? Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Diga fuerte: volvió a aparecer. Es decir, que no había aparecido por un buen rato, pero Dios se volvió a manifestar. Te quiero decir que Dios se va a volver a aparecer en esta nación de manera extraordinaria. Dígalo fuerte: Dios aparecerá nuevamente en esta nación con un mover extraordinario del Espíritu de Dios. Quiero darte un último ejemplo de los muchachos en el capítulo 5 de Hechos, por favor. Capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? ¿Sí o no? Vamos a leer ahí. Hechos 5 del 1 al 11. Si ya lo hallaste, di carne asada. Se ve que ya tiene hambre el pastor, ¿va? Mira lo que dice: pero cierto hombre llamado, ¿qué? Con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, estaba carranceando una lana. ¿Sí o no? Versículo 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Nota que no le estaba mintiendo a los apóstoles, no le estaba mintiendo a la iglesia primitiva, le estaba mintiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder.
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿qué dice? Sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice? Cayó, ¿y qué más? Y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Viene Ananías, Pedro lo confronta y le dice: oye, Ananías, ¿cómo fue que se te ocurrió extraerle una lana a lo que tú ibas a traer a los pies de los apóstoles? No me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu de Dios. Lo oyó Ananías y expiró, se murió. Diga conmigo, se murió. Mortis Deus hominis obispos chalecos domenes. Latín, que quiere decir se petateó. Dígalo fuerte, se murió. En estos días de la manifestación del poder de Dios, ni se te ocurra andarle mintiendo al Espíritu Santo de Dios, porque Dios ve lo más profundo de los corazones. ¿Estás conmigo o no? Versículo 6, léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Quiénes se levantaron? ¿Quiénes se levantaron? Los jóvenes, grítalo. ¿Quiénes se levantaron? Los jóvenes se levantaron, lo envolvieron y fueron y lo sepultaron. Fíjate qué tremenda cosa. Diga conmigo, se levantaron los jóvenes. ¿Cómo se van a levantar otra vez en esta nación? ¿Está conmigo o no? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti al instante. Dígalo fuerte, al instante. Ella cayó a los pies de él. ¿Y qué pasó? Y expiró. Y luego, cuando entraron, ¿qué? La agarraron, la envolvieron, la pusieron en la camilla y dijeron: con permisito, dijo Mochito. La nueva generación, escúchame, díganlo fuerte, la nueva generación se va a encargar de sacar la muerte de las iglesias cristianas en el día de hoy. Dígalo fuerte, la nueva generación se va a encargar de exterminar todo lo malo, de quitar lo impuro, lo que no le agrada a Dios, lo que Dios abomina. Los jóvenes de la nueva generación lo van a sacar para la gloria de Dios. Te digo que la limpieza que el Espíritu de Dios hará con su iglesia en estos días va a ser tan grande, tan pura, tan extraordinaria, y los jóvenes lo van a operar para la gloria de Dios. ¿Puedes decir amén a eso? Y te podría seguir dando cosas y ejemplos, pero quiero preguntar: ¿cuántos jóvenes están el día de hoy aquí presentes? Por favor, jóvenes, no jóvenes de espíritu, porque esos ya tienen muchos años de ser joven. Me refiero a jóvenes de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Quiero pedir a todos los jóvenes, señoritas, jóvenes, vengan rápido acá al frente. Yo sé que muchos regresaron ya a sus casas, tuvieron su reunión en la segunda sesión del día de hoy, pero los que estén acá, vengan por favor, vengan. Oh Dios, júntense, por favor. Ok, me está diciendo Daniel que hay jóvenes que están tomando sus clases del CIL, del Centro Internacional de Liderazgo, allá en los salones. Muy bien, ¿se pueden juntar un poquito más? Los que están así en las orillas, acérquense un poquito más. Queremos hacer algo. Los papás, los mayores, quiero pedir que hagamos un círculo alrededor de ellos, agarrados de las manos. Por favor, las personas mayores que están acá, ayúdenme a hacer un círculo alrededor de estos jóvenes, por enfrente y por atrás, por favor. Gloria a Dios. Los que están aquí en esta orilla, ¿se pueden acercar un poquito más acá? Aquí en el centro, miren, de este lado, por favor.
Acérquense. Las personas mayores, unos vénganse acá por enfrente, por favor, y tómense de las manos. Les vamos a hacer un círculo. Mira, te quiero comentar algo. El día de mañana en Madrid, España, Luis Quinelli, un joven empresario de Argentina, estará con la reina Sofía teniendo una entrevista. La reina Sofía le va a presentar a toda la monarquía europea, de Luxemburgo, de Bruselas, del Mónaco y de muchos lados, porque Dios ha determinado levantar en el mundo una nueva generación de jóvenes. Y el próximo 28 de marzo del 2020 vamos a tener una gran concentración de 120,000 jóvenes, la mayoría de ellos no cristianos, en el Zócalo de esta ciudad. La gobernadora de esta ciudad, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Cultura nos han pedido que hagamos un evento que pueda resonar en todo lo alto. OCESA, la empresa productora de espectáculos y de producciones musicales, hará todo el trabajo, ¿verdad?, de producción de audio y de luces y demás. Y vamos a tener una obra monumental, ¿verdad?, de teatro del hijo pródigo contemporáneo. Y vamos a hacer que esto se transmita por televisión. Televisa dijo: yo tengo un contrato con Juan Luis Guerra y quiero transmitir el segmento de Juan Luis Guerra. Y nosotros dijimos: no, si vas a transmitir, lo vas a transmitir todo, si no, no vas a transmitir absolutamente nada. Y Televisa dijo: lo vamos a transmitir todo para la gloria de Dios. Jóvenes, ustedes tienen un tremendo llamado de parte de Dios justo en este momento. Les estamos rodeando hombres y mujeres de Dios mayores que ustedes, con más experiencia, con más sabiduría. Agárrense a sus papás de cerca, porque lo que Dios va a hacer con los jóvenes en esta nación a partir de este día en adelante será extraordinariamente grande para la gloria de Dios. Amén. Entonces quiero que los que están en el auditorio extiendan sus manos hacia enfrente, hacia esta nueva generación, y vamos a hacer una oración muy fuerte. Por favor, vamos a repetirlo. Diga fuerte: Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que una nueva generación dotada extraordinariamente del favor y la gracia que tú les puedes dar va a ser levantada con poder sobrenatural sobre la vida de esta nación y la vida de las naciones en América Latina. Dígalo fuerte: yo declaro en el nombre de Jesús que estos jóvenes, que estas señoritas son un botón de muestra de toda una nueva generación que tú vas a usar por el poder de tu espíritu de una manera extraordinaria. Dígalo fuerte: yo declaro que nada ni nadie los arrebatará de tu mano. Declaro que sus nombres están escritos en las palmas de tus manos, y lo que está en tus manos, ¿quién lo arrebatará? Declaramos que tus ángeles se mueven a su favor todos los días de su vida, que toda maquinación del demonio para separarlos de ti y alejarlos de su propósito se hará a un lado para la gloria de tu nombre. Y declaramos que en esta nación miles de jóvenes, millones de señoritas serán ganados para tu reino, y sus nombres van a ser escritos en el libro de la vida. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: amén, amén
y amén. Dele un gran aplauso a Dios para su honra y para su gloria. Pueden ir volviendo a sus lugares, por favor.